qué viene todo esto con el poder de la aceptación? A que la resistencia es un programa mental que se activa en automático, que es lo que no nos permite acceder al poder de la aceptación. Este programa en automático que se llama la resistencia, heredado, aprendido, que está en nuestra memoria, que pertenece a ese 95% de hábitos no conscientes que repetimos por herencia cultural. Entonces vamos a empezar, antes de pasar a la aceptación, porque acá es importante jugar con los dos. Si lo podemos hacer metafórico, para divertirnos un poco, sería como la luz y la oscuridad. Entonces es muy importante entender el circuito de la resistencia para poder observarlo, que esta es una habilidad que hay que desarrollar. Aprendo a observar mis programas mentales en acción para luego poder desactivarlo, porque no puedo trascender lo que no puedo observar. Entonces, bien, ¿cómo se activa este circuito mental de la resistencia? Primero, viene un evento, realidad, llamémoslo, cualquier cosa que pueda estar pasando, pandemia, tráfico, me echaron del trabajo, me separé, estoy discutiendo con mi mujer o con mi marido, cualquier evento que venga. ¿Qué nos pasa a nosotros con los eventos? Llamo a los eventos que suceden en tu vida realidad. ¿Qué nos pasa con la realidad? ¿Qué relación tenemos con la realidad? Es algo que es muy importante entender. Llámese realidad a todos los eventos, situaciones, personas, circunstancias que ocurren a lo largo de tu vida. Nosotros tenemos creencias y expectativas de cómo la realidad tiene que ser. Y acá es donde se empieza a jugar la resistencia. Yo tengo creencias de cómo todo tiene que ser. Yo tengo un seteo mental, tengo programas, tengo creencias, tengo valores éticos, morales, de cómo las cosas tienen que ser, cómo las personas se tienen que comportar. Entonces nos vamos a la realidad en cero. Que esto es importante para empezar a entenderlo. Que no vas a la realidad en foja cero. Que justamente todas estas creencias o expectativas están guardadas en tu memoria. Acuérdense esto de los programas, el 95% nuestro tiene que ver con lo que está acá guardado en la memoria. Entonces yo tengo en mi memoria todo un seteo, carpetas, 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 que me dicen cómo tiene que ser todo, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces, ¿pero qué pasa? Que muchas veces la realidad no se comporta como ese deber ser que está ahí en el cuadro. Entonces yo tengo creencias, expectativas, viene la realidad, yo tengo seteado este deber ser, que la realidad debería ser de esta manera, mi marido debería comportarse de tal forma, mi mujer debería, mis hijos deberían, mi empresa debería, la pandemia debería, ¿sí? Esto yo lo digo en chiste para reírnos, esto es decir, bueno, mi mujer, mi marido debería dejar la pasta de dientes adentro del frasquito del baño a la mañana, y no lo hace, y eso me enoja. Lo pongo en esto tragicómico como en cualquier cosa de la vida. Entonces lo resisto, porque lo que estoy resistiendo es que la realidad no se está comportando como yo querría. Y entonces, ¿cómo lo manifiesto generalmente? Con enojo. Enojo, y a veces si me enojo mucho, indiferencia. No voy a hablar de la indiferencia, voy a hablar del enojo. Pero acordate siempre que mucho enojo a veces se puede transformar también en indiferencia. Entonces, ¿qué es importante entender acá? Que esto es lo que sucede automáticamente cuando no somos conscientes de este circuito. Que yo tengo creencias, expectativas de deber ser, de cómo la realidad tiene que comportarse, de cómo los demás tienen que ser. Y cuando no son así, me enojo. Ahora, el enojo es elegido, consciente. Es como decir, ¿me encanta enojarme todos los días? No creo que a alguien le guste enojarse todo el tiempo. Ahora, muchas veces estamos enojados. Entonces es algo que nos sucede. No estoy diciendo que el enojo esté mal. El enojo es una emoción humana. La cuestión es cómo gestiono el enojo o cómo salgo con más velocidad del enojo. Que esto podría llamarse resiliencia. ¿Cuánto tiempo me dura el enojo? ¿Me dura un día? ¿Me dura unas horas? ¿O me dura una semana? ¿O me dura años? ¿Conocés personas que están hace años enojadas y que te dicen por qué están enojadas?
porque la realidad seguro no se comportó como se tenía que comportar. Entonces, bueno, ¿dónde radica la causa de la resistencia enojo? ¿En la realidad? Empecemos a pensarlo. ¿Es la realidad la que causa mi enojo o son los programas mentales que yo tengo de cómo debería ser la realidad que hacen que yo choque, como yo digo, un colapso con la realidad? Choco con la realidad porque la realidad no es como yo quiero. Entonces empecemos a pensar, por lo menos hay más quizás, pero para pensar en esto y poder llegar a entender la importancia que tiene la aceptación, es que la resistencia barra enojo e indiferencia tiene 3 causas, para poner algunas y que se las lleven para pensar. La primera es que es un programa mental aprendido. Y si no, fíjate, ¿cuántas veces vistes caras parecidas a estas cuando hiciste de chico algo que no tenías que hacer? Cuando no te portaste como te deberías haber comportado según los estándares de tus padres, la manera correctiva muchas veces fueron estas caras. Entonces ya en la educación has recibido caras de enojo para de alguna manera corregir el rumbo de tu educación y de tus comportamientos. Entonces pensá que si tu padre y tu madre ya se enojaban con vos para educarte, fuiste aprendiendo que el enojo es una manera de querer corregir el comportamiento de alguien. Entonces ahora, inconscientemente, tenés un mecanismo inconsciente para que los demás sepan que no se están comportando como deberían comportarse según tus estándares, creencias, valores, opiniones o ideas. Nada de malo, nada de bueno. Simplemente empezar a entender este hecho. Sí puede ser posibilitante o limitante. Ahí hay que pensar. Segundo, tus expectativas y tus creencias acerca de la realidad. Nuestra memoria, fíjate ahí, como está en el dibujo, esa es nuestra memoria, llena de carpetas y archivos. Está llena de archivos que nos dicen cómo debería o no debería ser la realidad. Ahora, ¿está mal ir preseteados a la realidad? Para nada. Quizás lo que es limitante, ni malo ni bueno, limitante, puede ser que a veces ese preseteo te deje frente a la realidad en una posición de soberbia y de rigidez. Tus creencias acerca de vos y tus capacidades es otra limitante. Ejemplo, necesito que la realidad sea según yo espero, porque si no, no voy a poder lograr lo que quiero o lo que busco. Muchas veces nosotros nos ponemos muy mal o muy tensos, o tenemos miedo, inconsciente por supuesto, frente a la realidad o una realidad distinta a la deseada o esperada, porque no creemos en las capacidades que tenemos, que son desconocidas quizás, de poder resolver algo que no es como yo esperaba. Y acá hay que tener lo que yo llamo una mente más ágil, empezar a darme cuenta, la realidad no está a mi servicio, la realidad existe, y yo puedo hacer un montón de cosas con la realidad si me doy cuenta que cuando la realidad me trae algo distinto a lo que yo esperaba, igual puedo confiar en que lo puedo resolver. Y esto no es menor, porque esto nos puede dar una enorme tranquilidad y estar más tranquilos, más en calma, más estables, menos estresados, angustiados, ansiosos, que lo que nos está pasando cuando aparece una realidad que no tiene nada que ver con lo que yo esperaba, porque el enojo te hace menos inteligente. Eso está comprobado científicamente. Cuando vos te enojás, te estresás o te estresás porque te enojás, y cuando hay estrés, toda la energía del cuerpo se va de la corteza prefrontal, que es la parte nuestra que tiene mayor claridad para discernir y mayor claridad para procesar información, y toda la energía del cuerpo se va a las extremidades. ¿Por qué? Porque cuando estamos enojados o cuando estamos estresados o cuando estamos viendo amenazas en la realidad, nos estamos preparando inconscientemente pro supervivencia para la lucha, para la huida o para la parálisis. Y eso hace que todo nuestro sistema biológico se enfoque en eso. Entonces no se está enfocando en pensar y en discernir claramente.
Por eso hay una frase que me gusta mucho que dice, el que se enoja y se queda enojado pierde. Enojate pero aprende a volver. Enojate pero aprende a volver. Y acá donde vienen los entrenamientos de la mente, en que puedas aprender a enojarte y volver, a enojarte y volver. Porque acá la cuestión es cuánto tiempo te quedas enojado. Entonces, bien, ¿cuál es la buena noticia de esto? Justamente es que somos programables. Volvamos de nuevo al inicio. Es lo mismo, imagínate si la resistencia fuera una carpeta de tu computadora y no te gusta, agarrás directamente vos, papelera de reciclaje, enter, delete, y se va a la carpeta. Ya no existe la resistencia en una computadora si fuera así. Ahora, ¿nosotros podemos hacer lo mismo? Sí. Podemos ir a nuestra memoria, buscar la carpeta, reconocerla, darnos cuenta, empezar a entrenarnos y que tarde o temprano, con tiempo sostenido y con mucho entrenamiento, podamos sacarnos algunos rasgos, sesgos y comportamientos de la resistencia. Sí, exactamente igual que una computadora. La única diferencia es que nos lleva mucho tiempo y que lo tenemos que hacer nosotros y que nadie lo va a poder hacer. La programación propia la tenés que hacer vos, la programación de una computadora la puede hacer otro, la haces vos y es más fácil. Entonces, bien, y que el cerebro es neuroplástico, o sea, el cerebro te va a ayudar. Ya está comprobado que el cerebro es neuroplástico, la neuroplasticidad implica que cambia, el cerebro cambia todo el tiempo, ya está estudiado que cambia todo el tiempo a todas las edades, que si bien hay momentos que es más fácil el cambio, no quiere decir que no se puedan cambiar rasgos y sesgos, por supuesto con entrenamiento, entendiendo cuáles son los métodos o cuáles son las técnicas, pero el cerebro puede cambiar y eso es la gran noticia. La primera es que somos programables, la segunda es que el cerebro cambia y con esto lo que queda es decir, bueno, ¿cómo hago para pasar de ese deber ser, que es la resistencia de estar teniendo todas estas carpetas que me esclavizan, que me dejan en una posición de rigidez frente a la realidad, de soberbia, de no querer cambiar yo y estar exigiendo con el enojo que la realidad cambie, a la libertad? Entonces, por eso, entender primero que la aceptación tiene que ver con pasar del deber ser a la libertad, de la esclavitud de mis programas mentales a poder empezar a tener flexibilidad mental para poder jugar con la realidad, lo cual no es menor, porque por supuesto que todos queremos vivir una vida de libertad, todos queremos vivir una vida de más paz, o más calma, o más tranquilidad, la palabra cualquiera, no importa tanto la palabra, pero en el enojo no hay paz, en los programas mentales que tenemos limitantes no hay libertad. Entonces empezar a entender que la aceptación, para empezar a pensar en la aceptación es un camino a la paz, a la libertad y a la creatividad. Cuando empezamos a desactivar estos programas de la resistencia, estos programas mentales. Entonces, pero empecemos a pensar, para llevártelo y seguir pensándolo, es decir, ¿qué significa la aceptación para nosotros, sobre todo los occidentales? Seguramente dependerá de cada cultura familiar, cada cultura de cada uno, de cómo se lo enseñaron o cómo lo aprendió, pero podemos llegar a la conclusión de que en Occidente la aceptación no la tenemos como un puente al poder personal. Tenemos algunos significados limitantes acerca de la aceptación. Entonces es importante primero a ver qué tenés guardado acá en la memoria sobre lo que significa la aceptación. ¿Qué dice tu carpeta o tu archivo acá de lo que es aceptación? Porque la aceptación, de alguna manera, para muchos de nosotros es un punto ciego. ¿A qué me refiero punto ciego? A que lo tenemos decodificado con un significado más bien negativo o limitante. Ejemplo, si vos le preguntás a una persona qué significa aceptación, muchas o la mayoría te va a decir, o por lo menos yo en los cursos de entrenamiento siempre lo planteo y me lo dicen, que es resignarse, conformarse, que significa con ser débil, con perder, con ceder.
O sea, nosotros tenemos visto la aceptación porque estamos educados en lo que se llama el modo acción, de que todo lo que tenemos lo tenemos que resolver haciendo, y nos parece esto de que la aceptación tiene un rol pasivo, que al aceptar las cosas como son, y no hacer nada para cambiarlas, este rol pasivo, entre comillas, ante la realidad, no lo entendemos como algo poderoso, porque nosotros tenemos en nuestra memoria, entendemos el poder a través de la acción. Y acá tenemos que empezar a entender que lo que se llama en mindfulness, por ejemplo, el modo ser, también es muy poderoso, tan o más poderoso que el modo acción. Lo que pasa es que nosotros tenemos decodificado todo a través de que si algo no está funcionando, la manera de lograrlo es haciendo. Y acá está cambiando todo el paradigma. Está cambiando un paradigma para poder empezar a entender de que hay muchas cosas, de que esta inacción es también poderosa. Entonces, primer paso para entender el poder de la aceptación es el tema de que para entender la aceptación hay que tener un nuevo mindset. Hay que meterse ahí, como está el dibujo, y hacer una reingeniería de tu cerebro. Entrenar la mente para que la mente desarrolle y cambie al cerebro. Y en ese nuevo cambio desarrollar un nuevo mindset. En ese nuevo mindset, de nuevo seteo mental, tener a la aceptación como una palabra virtuosa y como una experiencia humana virtuosa también, no solo la palabra. Entonces, bien, ¿cuál es el circuito mental de la aceptación? Ya vimos el de la resistencia, veamos ahora el de la aceptación. Primero, viene la realidad. Acuérdense, ¿cómo era la resistencia? En la resistencia, cuando venía la realidad, yo le imponía mis creencias y mis expectativas. Para la aceptación, lo que tengo que cambiar en este modelo mental es ser consciente de que estoy queriendo imponer a la realidad mis creencias y mis expectativas. Estar consciente y presente. Darme cuenta. Y acá es donde entra la conciencia como una gran vedette en este juego. Conciencia, mente, cerebro. Soy consciente de que en mi mente está empezando a través de la memoria del cerebro a mirar la realidad ya con esto de las expectativas y las creencias para chocar con la realidad. Entonces, hacer consciente y presente de todo esto, de todos estos programas mentales, puedo tener libertad de elegir. Cuando yo no soy consciente, opera mi memoria. Entonces soy más un robot, soy más un autómata. Por eso se llama mente en automático. Si yo soy consciente de mis programas mentales, empiezo a recuperar mi libertad. Si ese programa mental es el que me sirve o no, para no chocar con la realidad. Entonces, una vez que yo puedo empezar a tener la libertad de elegir, me incluyo e incluyo a la realidad. Acá es importante esto. Número 1, conciencia y presencia. Me doy cuenta de mis modelos mentales limitantes. Empiezo a tener la libertad de elegir y la libertad de dejar ser a la realidad, que este es un punto también de inflexión importantísimo. Cuando nosotros estamos queriendo imponer a la realidad mi creencia o mi expectativa, yo no dejo ser a la realidad como es. Peleo con la realidad. Libertad significa dejar ser a la realidad como es. Y hablo realidad a los demás, las circunstancias, los eventos, los hechos. Dejo ser, hablemos en relaciones, donde la resistencia se manifiesta mucho, dejo ser al otro. Empiezo a recuperar libertad de ser y a recuperar libertad de dejar ser. Número 2, me incluyo en la realidad y la incluyo. ¿Qué quiere decir esto? Me meto dentro de la realidad, no me quedo afuera peleando, separándome de la realidad, que esta es la mente que tenemos nosotros, una mente que fragmenta y separa. Entonces yo me quedo afuera en vez de meterme dentro. Acá hay que entrar en una mente inclusiva, donde incluyo la realidad y me incluyo en la realidad. Y a partir de esto creo
con la realidad. Fíjense la diferencia, es muy grande. Entre pretender que la realidad sea como yo quiero, a incluir a la realidad, incluirme en la realidad y crear con la realidad, que es algo que no nos enseñaron. A nosotros nos enseñaron más lo otro. Entonces es muy importante empezar a entender esta secuencia de cómo juego con la realidad cuando la realidad me trae algo que no es lo que yo quería, que va a suceder, pero pensémoslo, va a suceder bastantes veces en tu vida, que la realidad no te va a traer lo que vos querés. Pensémoslo juntos, pero podemos llegar a esa conclusión de que la realidad no está a tu servicio. La realidad existe. Entonces, para seguir, y de ahí empezar a recuperar un poco más de calma, de tranquilidad, de paz, de alegría, de flexibilidad, de un montón de cualidades que pueden empezar a aparecer cuando empezás a relacionarte con la realidad a partir de la aceptación, que justamente no tiene nada que ver en este paradigma que estoy mostrando con resignarse, conformarse, ceder o perder. Para nada. Tiene que ver con crear lo que vos querés. Porque cuando vos estás resistiendo a la realidad, pensémoslo juntos, ¿qué estoy creando con la realidad? Nada. Y es raro que la realidad cambie cuando yo me peleo con la realidad. Es más virtuoso, si lo pensamos, incluir a la realidad y creo con la realidad de acuerdo a lo que yo quería, por supuesto. Y también aceptar no es dejar de perseguir tus objetivos. Es entender que la realidad te pide que cambies la estrategia, la forma, el modo o el tiempo. No tiene nada que ver aceptar con resignarse y perder y soltar tu objetivo. Al revés, tiene que ver con una mayor sabiduría, entendiendo que la realidad existe, porque de alguna forma la resistencia parte de una negación. Le estoy diciendo que no a la realidad. Y el universo no opera con el no. El universo le cuesta entender cuando vos te pones en negativo o te pones en negativa. El universo te puede acompañar cuando jugás con el sí, porque el universo no es binario, sí, no, negativo, positivo. Entonces es difícil que el universo te acompañe, entienda, que la realidad te entienda a vos. La realidad está. No, me parece que no está para entendernos, no está para comprenderte. ¿Puede ayudarnos a veces? Sí, pero a veces no, porque son muchas variables las que existen para que lo que está esté. Entonces es muy importante empezar a comprender esta relación distinta y esta sabiduría que podemos tener con la realidad de mayor conciencia. Una frase que me parece linda para acordarnos, y acordate de ahora en más: si la vida te da limones, haces limonada; si la vida te trae manzanas, haces jugo de manzana; y si la vida te trae bananas, haces licuado de bananas. Entonces empecé a entender que decir, yo puedo tener un preseteo, una creencia, un deseo, y no tiene nada de malo, está perfecto. Ahora tengo que aprender a jugar con la realidad y no chocar con la realidad. Y voy viendo si la realidad me pide cambiar la forma, si me está pidiendo cambiar el método, me está pidiendo que me tome más tiempo, me está pidiendo que quizás tengo que hacer un cambio estructural de algo. Bueno, ¿cuál es el problema? Si hay infinitas posibilidades. Y acá entramos en lo que es lo que se llama la ley de la potencialidad pura, o una ley universal, que es el de las infinitas posibilidades, el famoso campo cuántico, un campo de infinitas posibilidades latentes, a la cual yo puedo acceder si entro así. Pero si yo entro diciéndole no a la realidad, resistiéndola, me quedo totalmente afuera del juego. Lo que pasa es que nosotros acá en nuestra mente estamos creyendo, como diciendo, bueno, la realidad se tiene que adaptar a mí. Acá es al revés. Adaptate a la realidad. Limón es limonada, manzana, jugo de manzana, banana, licuado de banana. No va a pasar nada, porque está operando toda una variable de sucesos de causa y efecto que te llegaron a que te llegue lo que llegó. Ojalá que te sirva este material para poder darte cuenta que hay mucho disponible y que realmente entrenándonos podemos acceder a mucha virtud y mucho potencial, que solamente requiere de ganas, de esfuerzo, de compromiso, pero que está a disposición nuestra
una vida distinta, una vida de paz, de bienestar, de plenitud. Pero bueno, no es gratis, como digo yo, no hay secretos, no hay atajos, hay que practicar y practicar y practicar. Así que bueno, muchas gracias, buen día y gracias por haber estado y compartido este tiempo conmigo.